continuamos con el devocional donde habíamos pausado bajo el título La palabra de Dios en tu vida. Recordando que estos devocionales de los lunes persiguen el objetivo de crecer en el discipulado. Una vez más, el discipulado es la firme convicción, la decisión de seguir a Cristo, respetando sus mandamientos, sus estatutos, viviendo por fe y también trabajando la gran comisión que es llevar el evangelio a toda criatura, para que en arrepentimiento tengan la oportunidad por gracia de poder reconciliarse con el Dios Padre y podamos todos ser merecedores del perdón por la gracia y el amor infinito de Dios y poder tener la esperanza de la vida eterna junto con nuestro hermano y amigo Jesucristo. Sean bendecidos todos, amados hermanos. Una vez más, el título de nuestro devocional, que es continuidad del que ya habíamos comenzado hace un lunes atrás, la palabra de Dios en tu vida. Repasando un poco, como ya es costumbre, ¿verdad? Este devocional persigue que nosotros todos recordemos que el fundamento, la base bíblica por el cual el pueblo de Dios, su cuerpo, que es la iglesia, los hijos de Dios, basamos nuestra fe, es exclusivamente en la Santa Biblia, en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en las promesas dadas al pueblo de Dios y en Jesucristo encarnado y su misión profética en la tierra para redención y restauración y salvación de nuestras vidas, como queda consignado en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento. La palabra de Dios en nuestra vida tiene como base bíblica Efesios 6:17, cuando en esa hermosa porción de la palabra de Dios, bajo el título La armadura de Dios, Él nos indica, y cito, ¿verdad? Leyendo en el nombre del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, si la espada, ¿verdad? Habíamos dicho que simbólicamente es un arma para enfrentar al enemigo, es un arma de defensa, también puede ser de ofensa, porque en un combate, ¿verdad? Nos tenemos que defender, pero también muchas veces, militarmente hablando, ¿verdad? Se da y se recibe en medio del campo de lucha. Por lo tanto, nosotros, como buenos hijos de Dios, tenemos que nutrirnos y entender que nuestra arma es la palabra de Dios. Ojo, nuestra arma para nuestra vida, porque no podemos dar lo que no tenemos y nosotros primero tenemos que ser edificados, tenemos que ser llenados del Espíritu Santo de Dios, quien es que nos revela de una manera hermosa y poderosa nuestras vidas, la palabra de Dios, su contenido y que nos va guiando al plan profético que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Dicho esto, Efesios 6:17 es la base por el cual desarrollamos la segunda parte del devocional, la palabra de Dios en tu vida, en la mía, en la vida de todos, porque Dios es uno y su palabra también es una. El Espíritu Santo, ¿verdad? Habíamos hablado que usa la palabra de Dios para cumplir la obra de Dios. Repito, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para cumplir la obra de Dios. Es decir, que el Espíritu muestra el Espíritu del poder del Señor. En segunda de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16, dice, y es bien importante recordar estos versículos que dan testimonio, ¿verdad?, asimismo de la palabra de Dios, porque no es invención de hombre, sino inspiración divina. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Habíamos hablado que eran 4 verbos, ¿verdad?,
los verbos siempre indican la acción dentro de lo que es la gramática. Y la acción es bien importante para el cuerpo de Cristo. No solamente nos nutrimos y nos quedamos en el nivel de la palabra, de sellarla en nuestra vida, de con nuestra boca declararla, sino que la palabra también nos tiene que llevar a la acción. Jesús es verbo y sustantivo, pero nosotros le servimos a un Dios de poder y a un Dios que se manifiesta en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos, cuando le pedimos al Espíritu, ¿verdad?, que nos santifique para ir desarrollando en el caminar de la fe una vida aprobada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Si en el mundo escuchamos otra cosa, no es sana doctrina. Tenemos que tener cuidado, estar apercibidos. La palabra nos llama, ¿verdad?, en Tesalonicenses, escudriñarlo todo, retener lo bueno. El Espíritu le va a confirmar, amados hermanos, a nuestro corazón lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y muchas veces en el mundo, ¿verdad?, en el afán, en la motivación sincera, honesta, hermosa, de ser seguidores y desarrollar discipulado en Cristo, muchas veces nuestros oídos van a escuchar a siervos, predicadores que pueden traer confusión a nuestra vida. Por eso es importante estas clases, para que usted sea un discípulo. El discipulado es desarrollar discípulos en sana doctrina y con la palabra de Dios como soberana en nuestra fe y en nuestra vida, sin añadir ni quitar, porque no es palabra de hombre ni interpretación de hombres. Bien, dicho eso, la palabra de Dios, una vez más, nos está dando evidencia en 2 Timoteo 3:16, que es útil para enseñar, útil para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 4 verbos poderosos: enseñar, reprender, corregir e instruir. Por lo tanto, la palabra nos recuerda que en la Biblia encontramos todos los estatutos morales, espirituales y hasta físicos para regir una vida en orden, como, ¿verdad?, fue el plan de Dios cuando nos creó. Perdón. Una vida en orden, una vida en ley, en estatuto, para preservar nuestra naturaleza física, pero también preservar y desarrollar nuestra naturaleza espiritual. En donde no hay orden, hay caos. Muchas veces la vida, ¿verdad?, y las cosas se definen por su oposición. La oposición es, perdónenme, ando un poco agarrada, perdón. La oposición es lo contrario de. Dicho esto, pues si no hay paz, hay guerra. Si no hay orden, hay desorden. Por lo tanto, a veces en el caminar de Cristo tenemos que también llegar al conocimiento de que bien podemos tener posturas radicales. Si han escuchado bien, posturas radicales. Porque la palabra de Dios, si yo la voy a alterar para acomodarla a mi vida, a lo que me conviene, para yo quitar y poner conforme a mí me sirva para tener una vida no como Dios demanda, sino como yo quisiera, ya no estamos santificados, ya el Dios de la Biblia no existe, porque estamos creando un Dios acomodado a nuestra vida. Y Dios no se puede acomodar a nuestra vida. Nosotros nos sometemos en obediencia al Dios de los ejércitos para cumplir lo que ya está establecido en la palabra. Perdón. Dicho eso, es bien importante entonces en esta porción entender que el contenido de la Biblia en sí misma. En el libro que estamos usando de base, La vida cristocéntrica,
el número 2, en la página 16, nos está enseñando, ¿verdad?, cuáles son los 66 libros de la Biblia. Es interesantísimo, porque aquí lo dividen. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esto es para conocimiento general, porque tenemos que entender y saber el contenido de la Biblia. Si decimos que es el libro de la fe, nosotros no podemos ser meros oidores, tenemos que apropiarnos del contenido de la Biblia porque es nuestro escudo. En la Biblia encontramos todos los fundamentos de nuestra fe, pues es el tesoro más grande que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene. Por lo tanto, nos tenemos que apoderar. Si nos apoderamos de su contenido con el amor profundo con que el Espíritu Santo nos lleva a la palabra, vamos a desarrollar un conocimiento que nos permite una defensa ante el mundo y, ¿verdad?, y todos los dardos del enemigo. La lucha de principados y potestades se pelea y se gana conociendo y estando empoderado con la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Bien, entonces voy a repasar algo bien interesante y es el contenido de la Biblia. ¿Cómo se divide? El Antiguo Testamento consta de 39 libros. Hay libros de historia sobre lo que es, ¿verdad?, la fundación del mundo, y todos sabemos que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés. Y son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 primeros libros, ¿verdad?, que para el pueblo hebreo es el Torá, los libros de la ley. Son fundamentales porque estén en el Antiguo Testamento. Recordemos que el mismo Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, es decir, a eliminarla, sino a cumplirla. Por lo tanto, tenemos que siempre en el caminar de Cristo empezar por el Pentateuco, entender la ley de Dios en el Antiguo Testamento, su promesa y todos esos personajes bíblicos que son parte fundamental del plan profético de Dios para su pueblo. Luego, de los libros de el Pentateuco, que en el mundo hebraico es el Torá, y el Torá en hebreo significa la ley. 5 libros fundamentales. El del medio, que es Levítico, es importante, ¿verdad?, porque es el libro de la ley. Y ahí tenemos información bien interesante, histórica, sobre cómo era el mundo en la antigüedad con respecto a ese pueblo escogido que a Dios le plació, que fue el pueblo de Israel, un pueblo sometido a esclavitud, un pueblo, ¿verdad?, que a él le place rescatarlo emblemáticamente, ¿verdad?, para darle liberación y también la oportunidad de la salvación. Lo vemos con el diluvio de Noé, lo vemos cuando Moisés, ¿verdad?, es el líder escogido para sacarlos de Egipto. Luego Josué termina la obra. Es interesantísimo. Yo le invito a que lo escudriñen, lo estudien, porque es sumamente fundamental para ver todos unos procesos también de los primeros que fueron escogidos en ese plan divino, interesante, pero sobre todo edificante para nuestra vida hoy y para el mundo todo. La Biblia se escribió hace más de 1500 años. Estos libros no existían en manera escrita, es posterior que se va desarrollando la escritura, y que gracias a Dios nosotros pertenecemos a una cultura en donde tenemos acceso a la palabra escrita y a los libros. Fíjense que a veces tomamos las cosas por garantía. En el mundo antiguo era vía oral. Hoy día nosotros tenemos un acceso poderosísimo a través del estudio en libros, donde teólogos han dedicado una vida a tratar de explicar fundamentos bíblicos con sana doctrina, y eso a nosotros nos ayuda, nos facilita de manera extraordinaria que podamos entender la Sagrada Escritura, los evangelios, para apropiarnos
de lo que es la vida y el fundamento en Cristo Jesús. Luego siguen los libros de historia y su gobierno, los libros de Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros de poesía son 5: Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Los de profecía son 17. Hay unos profetas mayores, ¿verdad?, que son 5: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Con Malaquías, que termina el Viejo Testamento, ¿verdad? Luego hay un periodo de 400 años donde no tenemos, ¿verdad?, una constancia de qué sucede después de Malaquías, y entramos en el Nuevo Testamento con los evangelios. Hay 5, ¿verdad?, libros importantes que son los primeros del Nuevo Testamento, y comenzamos con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos de los Apóstoles. En los evangelios nosotros vamos a encontrar la vida, la obra y el ministerio de Jesús en su encarnación, ¿verdad?, humana, y también en su naturaleza divina. Importantísimo que nosotros recordemos, ¿verdad?, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen puntos en común. Hay muchos estudios donde se ilustra cómo se repiten, ¿verdad? Porque cada uno de estos profetas, apóstoles, escribían a la sociedad a la que pertenecían. Por lo cual es bien ilustrativo de cómo tratan de recopilar, bien sea por repetición, bien sea porque también estuvieron en el caminar con Jesús y su ministerio, la vida y la obra, la parte, vamos a decir, biográfica, entendiendo por biografía la obra de Jesús. En la antigüedad la biografía no se concebía como hoy, que si eres hijo de dónde naciste, la fecha, el año. La biografía más bien se basaba en tu actividad ministerial, no esos datos accesorios del hijo de, naciste dónde, estudiaste dónde. Esa parte accesoria viene a responder más al ego del ser humano, de darse, ¿verdad?, en esa afán de reconocimiento, de fama, pues mucho dato para ensalzar el ego. La biografía en la antigüedad se concebía más bien en la obra ministerial y la biografía bíblica. En la obra ministerial que ejecutaba los profetas, en este caso Jesús, para importantísimo, porque es el protagonista de todo el Nuevo Testamento, profecía cumplida, encarnado en Jesús. Interesante entender y ver en qué punto de contacto Mateo, Marcos, Juan y Lucas coinciden, cuando no coinciden, y hay explicaciones teológicas para ello, porque entendemos que, y está comprobado, que escribían para la sociedad a la que pertenecían. Bien, luego tenemos en el renglón de los libros de enseñanza las cartas paulinas. Se llama cartas paulinas porque son las cartas escritas por Pablo. Y ahí tenemos a los romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Cartas generales son las de los Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Juan, tercera también de Juan, y luego el libro de Judas. En un último renglón tenemos el libro profético, ¿verdad?, que en este caso es Apocalipsis. Fíjense que el Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo Testamento de 27.
Ya le dije cómo, ¿verdad? La teología cristiana los dividen para que nosotros podamos entender, porque este libro tal vez se me hace un poco difícil entender, tal vez porque estás leyendo un libro histórico. Porque este libro está escrito de una forma tan diferente y tiene mucho lenguaje tal vez figurado, poético, porque está en el renglón de los libros, ¿verdad? Poéticos, escritos en su mayoría por el rey David, como son los salmos. Salomón también. Porque este libro le habla más a mi vida, porque tal vez son las cartas paulinas, donde hay exaltación del apóstol Pablo, que fue un misionero extraordinario y que iba a las iglesias, y las cartas toman el nombre de esos lugares, el gentilicio de esos lugares a quienes él les dirigía las cartas. Pero qué maravilla. Esas cartas, hoy cuando las leemos, las cartas tanto a los Corintios, a los Gálatas, Efesios, a Tesalonicenses, nos parece que le habla a nuestras iglesias locales, a la iglesia del mundo. Es que Dios es eterno y para siempre su gloria. Es extraordinario el estudio de la Biblia, ¿verdad? Y nos coge todo el tiempo y nos coge toda la vida leerlo, porque cada día descubrimos una maravilla, algo que nutre y edifica nuestra vida, tanto en el plano personal, pero el más importante, que es el plano espiritual. Así que yo les invito, amados hermanos, todos los que nos están viendo y escuchando, que se acerquen y abracen el tesoro que es la Biblia, que le demos gracias a Dios que la tenemos escrita, que no la estamos escuchando de voces humanas, sino que está escrita, es la autoridad divina plasmada en palabras para nuestro beneficio. Y no entiendo cómo hay todavía personas que tienen una Biblia, llevan años, ¿verdad? Con una Biblia en una esquina, en algún lugar, y no la abren, no descubren su tesoro, pero sí andan muy dispuestos a correr tras los tesoros vanos, inútiles, futiles, que van para perdición del espíritu, pero a eso sí le dan primacía y prioridad. Mire, regálese para su vida un encuentro con Cristo, un encuentro con el Salvador a través de la palabra poderosa de Dios. Abra esa Biblia, porque la Biblia, no, porque usted la tenga, no se convierte en un escudo porque usted tenga un libro del cual usted no tenga ninguna intimidad, ninguna comunión. Hay que abrirla, hay que leerla, hay que orar sobre la Biblia para que Dios se revele con todo su poder y nos dé las guías que necesitamos para las luchas que tenemos en la carne. Bien, le he dado, ¿verdad?, panorámicamente un resumen de cómo está dividida y constituida la Biblia, para que usted entienda que no todos los libros se van a aparecer, no todo, cuando hablo de libros, porque la Biblia es los libros en significado, ¿verdad? Y ya saben que son 66, 39 en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también se puede llamar el Antiguo Pacto, y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que son 27 para un total de 76. Dicho eso, entonces, continuamos. ¿Cómo se describe a la palabra de Dios? Cómo la misma Biblia da testimonio de que es la palabra de Dios. Anoten, y si no, cuando vuelvan a escuchar, pues tengan su libreta de apuntes para que puedan ir marcando en su Biblia este proceso de desarrollo de discipulado tan edificante. Fíjense, amados hermanos, en Mateo 24:35 nos dice, siempre leyendo, ¿verdad? Dándole gloria a Dios por su palabra y leyendo en su nombre, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. De hecho, hay cánticos comunes a muchas denominaciones, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. Amén, aleluya, ¿verdad? Y eso edifica nuestra vida porque sabemos que servimos a un Dios eterno, que no es variable, que porque cambie el mundo, porque aparezcan cosas, tribulaciones, el cuerpo de Dios, sus hijos, sabemos a quién adoramos, a quién servimos y de quién es la autoridad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan mismo, ¿verdad? En su evangelio nos indica que la palabra de Dios es la verdad absoluta. La palabra de Dios es verdad absoluta. Y nosotros vivimos por fe, la creemos, tenemos testimonio en nuestra vida privada, conocemos el testimonio de otros hermanos de la fe, que solo se explica por el poder y la gloria y la potestad divina. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Poderoso, ¿verdad? La palabra de Dios nos atraviesa. Mire, no podemos engañar a Dios si Dios es omnipotente. Nosotros somos hechura, creación de Dios. Nosotros no podemos jamás manipular a Dios. Mire, por favor, seamos sinceros y en la oración presentémonos tal cual somos, porque Dios no lo podemos engañar ni manipular. Ahí es donde tenemos, ¿verdad?, que tener un espíritu de sinceridad, reconocer nuestras luchas en la carne. Y Dios lo que quiere es que lo confesemos, que no seamos mentirosos, porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos, condenándonos, porque la mentira es quebrantar uno de sus mandamientos divinos. Por lo tanto, muchas veces nosotros tenemos que escudriñarnos y hablar con nosotros mismos, ¿verdad? Como una especie de doblamiento. A ver, me pongo en mi caso. Janet, ¿qué has hecho hoy? Uy, Janet, qué fea te viste cuando reaccionaste así, válgame. El válgame es una expresión muy de mi pueblo, que me valga Dios, es un castellano antiguo. Aquí nosotros decimos mucho válgame, válgame que me valga Dios. Es decir, que Dios me vea, que Dios me perdone. Y cuando yo hago esa introspección, que es evaluando mi proceder, para ver cómo está mi testimonio, uy, señores, ¿verdad? Yo digo, ahora voy tal cual soy, sin mentira, desnuda de espíritu. Señor, he pecado contra ti. Sea por acción, por omisión, por lo que dije, por lo que no debí decir o por lo que callé. A veces hasta tenemos que pedir perdón por la inacción. Fíjense, estos grandes señores, mis amados hermanos, tenemos que tener mucha sinceridad con Dios. Él busca humildes de corazón, ceros y puros de espíritu. Y si no vivimos en esa santificación, en vano trabajamos y en vano nos decimos, Señor, Señor. Por eso la palabra también nos alerta a que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dios busca los corazones sinceros. Vamos a Salmo 19. Los que tengan la Biblia, Salmo 19, porque aquí vamos a tener un estudio sobre unos versículos en específico. Salmo 19, versículos 7 al 14. Salmo 19, versículos 7 al 14. Vamos a discutirlo a profundidad. Salmo 19, 7 al 14, hermoso y poderoso salmo. ¿Por qué de 7 al 14? Porque nosotros vamos a ver aquí en estos versículos una especie de relación de causa y efecto. Recordando, ¿verdad?, que los salmos en el Antiguo Testamento se les reconocía como el himnario de los hebreos. Hay cerca de 70 salmos que se le atribuyen al rey David. El libro está compuesto por 150 poemas y los más que el pueblo de Dios, ¿verdad?, conocemos y se nos enseña porque son poderosos en su mensaje, en la exaltación, en entregarles el alma, como lo hacía el salmista. Son el Salmo 1, el 19, el 22, el 23, el 90, el 100, el 103, ¿verdad? Que son salmos donde nos agarramos para pedir el auxilio de Dios o para exaltar su nombre. Cerca de 70, repito, fueron escritos o se le atribuyen al rey David, y en total, en general, son 150 salmos. La mayoría de los cánticos del mundo cristiano se basa en porciones o versículos de los salmos. ¿Por qué?
acabo de decir, ¿verdad? Que era el himnario del pueblo hebreo. Así que no nos puede extrañar entonces que todavía nosotros tengamos una tradición de exaltar, alabar el nombre de Jesús utilizando la palabra de Dios como debe ser. Bien, vamos entonces a Salmo 19, versículos 7 al 14. Leemos en el nombre de Dios Trino. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si es perfecta, convierte en el alma. Vemos ahí, ¿verdad? Lo que le dije, la relación de causa y efecto. Hay una condición que causa un efecto. Repito, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tus siervos además, amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus profundos o sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Poderoso es la palabra de Dios. Los salmos, todos los salmos edifican a los hijos del Padre Celestial. ¿Por qué hemos escogido el Salmo 19? Fíjense en que nuestro mundo siempre está lleno de problemas, de dificultades, abundan toda clase de tensiones y especialmente, ¿verdad?, en estos tiempos, aunque en todos los tiempos de la humanidad ha habido lucha, pero especialmente hoy hay una gran confusión, ansiedad, que nos ha llevado a nuevos retos e incertidumbres. Pero los hijos de Dios sabemos en dónde estamos anclados, que es en Cristo Jesús. Somos inamovibles en nuestra fe y tenemos la antorcha de la victoria, que no es nuestra, es de Jesús. Jesús es nuestra victoria. El mundo y sus cosas pasarán, mas su palabra no pasará. Por lo cual, nosotros tenemos que tener una fe arraigada en Dios para no perder la esperanza. Dios nos ha dado en su palabra en la invitación para buscarle y para recibir la protección divina. En su palabra, todos usted y yo encontramos la bendición de poder encontrar la salvación por medio de la gracia de Dios, no por nosotros ni porque la merezcamos, hermano. Es porque a Él, en su amor eterno, en su misericordia perfecta para nuestra vida, nos la otorga. Nos pide ser obedientes a su palabra. Dios demanda no sacrificio, Dios demanda obediencia. Y por eso es que nosotros, ¿verdad?, tenemos que escudriñar su palabra para encontrar los aspectos en que necesitamos modificar actitudes y modos y estilos de vida, tradiciones, creencias en el mundo para poder desarrollar obediencia y limpiarnos de pecado. Lamentablemente, ¿verdad?, hasta algunas iglesias que deberían enseñar la palabra de Dios están optando por darle a la gente una visión de un Dios que se acomoda a unos intereses, a una ideología. Salgamos corriendo de esos lugares porque allí no está Dios ni su espíritu. Dios es uno y su palabra es una. Por lo tanto, los creyentes debemos, ¿verdad?, pedir al Espíritu Santo confirmación de dónde está su presencia inmaculada, perfecta
e inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. El rey David, ¿verdad? Cuando se encontraba algún tipo de dificultad, fíjense cómo David nos habla de nuestra vida. Él buscaba a Dios en oración para ser consolado. Él buscaba en Dios adorándole. Él buscaba a Dios en glorificarlo y también en revelarle el alma con sinceridad para que Dios impartiera bendición en alguna área específica en donde él tenía alguna lucha. Fíjese cuando en el Salmo 26, el versículo 2, él dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hagamos de nosotros también este poderoso salmo, específicamente en el versículo 2, Salmo 26. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es una declaración de integridad, es buscando la aprobación de Jesús. En tiempos de ansiedad, de confusión, de duda, de tristeza, el Hijo de Dios siempre tiene que ir ante Dios, ante Jehová, el Rey de Reyes, el Eterno, y en su presencia es que vamos a encontrar la paz que el mundo no nos puede dar y la respuesta a nuestros problemas. Es lo que hacía David. Él siempre buscaba la ventana que miraba hacia Dios. David reconoce totalmente su dependencia de Dios y escribe este salmo, el que acabamos de leer, el Salmo 19, por inspiración del Espíritu Santo, porque hemos dicho que toda la palabra no hay nada tuyo. Toda la palabra es inspiración divina. En los versículos, ¿verdad?, de 7 al 9, David nos dice 6 decretos sobre las escrituras. Todo lo que dice David tiene referencia siempre a la palabra de Dios. ¿Y cuáles son esos 6 decretos? ¿Verdad? 6 decretos son 6 aspectos establecidos en la palabra de Dios. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Fíjense cuando él dice, ¿verdad?, en los versículos 7 y 9, para exclamar con voz de acción de gracia, para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Todo eso se traduce en estos 6 aspectos poderosos. Y estamos en el Salmo 26, versículos de 7 al 9. Acabo de leerlo, ¿verdad? Salmo 26, 7 al 9. Porque aquí vemos al salmista declarando 6 contundentes fundamentos en Dios. Y al igual que el salmista, ¿verdad?, nosotros tenemos que conocerlos, tenemos que desarrollar una convicción en ellos, porque de ahí es que estamos nutriendo, alimentando nuestra fe. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El primero, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Cuando David usa la palabra ley, ¿verdad?, que en la antigüedad para los hebreos la ley era sinónimo del Torá, se refiere a la suma total de la palabra de Dios. El Torá, ¿verdad?, que está consignado para el mundo hebraico, el mundo judaico, era el Torá, el Pentateuco, siendo Levítico, ¿verdad?, el libro de la ley. En Deuteronomio se repite también, que de hecho Deuteronomio es repetición de la ley. Fíjense que para ello era bien importante el conocimiento y el cumplimiento de la ley. La palabra perfecta, cuando el salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, la palabra perfecta es porque es completa, es suficiente. Fuera de Dios, perdemos el tiempo. Si está completa, pues es guía para nuestra vida, nos conduce, nos lleva, sin temor a que nos falle. En el mundo todo nos falla. El mundo es una apuesta, pero el cristiano no apuesta. El cristiano va al núcleo donde está la verdad única, que es Dios. Y Jesucristo en nuestra vida es nuestra salvación, nuestra redención y nuestro amigo, nuestro hermano, y junto con él
venimos a ser coherederos del reino. Todo lo que usted quiera saber para que encuentre a Dios está en la Biblia. Todo lo que nosotros debemos saber para encontrar la salvación y la dirección se encuentra en la Biblia. Cuando dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, la palabra hebrea significa, ¿verdad?, que convierte el alma, es que la revive, la refresca. Cuando convierte el alma quiere decir ese poder transformador. Es solo y exclusivamente a través del poder de Cristo Jesús y por mediación del Espíritu Santo que se logra una transformación. Ningún ser humano transforma a otro. Eso es obra del Espíritu Santo por el sacrificio de Jesucristo y el poder de Dios. Por lo tanto, la palabra alma tiene que ver en el plano espiritual y la transformación se da por un proceso espiritual. El espíritu confirma al espíritu, no a la carne. Y ese poder de transformación, de transformar, ¿verdad? Lo vemos a través de muchos de los hombres de fe que son protagonistas de la historia del cristianismo y de la historia de toda la Biblia. Vemos también, ¿verdad?, que la convierte a Dios y también la transforma en un hombre nuevo, y así lo vemos en Efesios 4, versículos 23 y 24, cuando dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra y la Biblia está llena de confirmación. El poder de transformación es exclusivo de Dios, no es de autoridad humana. Entonces, fíjense como en el Salmo 51, que también es un cántico bien hermoso, sobre todo cuando estamos en confesión de pecado en la liturgia, el Salmo 51 que dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Imploramos, ¿verdad?, al Espíritu Santo que nos lleve al Padre para que Él nos lave de la maldad y nos limpie de pecado. La transformación se da en el plano espiritual y la evidencia en lo carnal. Nunca es de atrás para adelante. Usted se puede hacer 20 cirugías, su espíritu sigue igual. Hay gente que se cambia el pelo, que se hace cirugía. Yo no me opongo, ¿verdad? Porque también cada cual, ¿verdad?, tiene derecho a tener salud emocional. Y hay muchas causas. Ahora bien, la transformación genuina es la que se da de adentro para afuera. Y hay muchísimos testimonios que hemos visto, gente que parece que se hicieron 10 cirugías plásticas. Y dicen: yo no me he tocado nada. Es que soy nuevo en Cristo Jesús. Alabado sea su poderoso nombre. Yo sé que la pastora y ustedes, hermanos de la fe, conocen gente y dicen: es verdad, y pueden mencionar nombres y decir: yo conocí el antiguo hombre y hoy día es un siervo probado con ministerios poderosos. Y usted dice: es que es más poderoso que una cirugía plástica. La cirugía del corazón solamente la hace Cristo Jesús con su poder de transformación. Continuamos. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué provoca? Hacer sabio al sencillo. ¿Cómo vemos eso? Pues fíjese, el apóstol Pedro, al recordar el tiempo cuando presenció la majestuosa transfiguración de Cristo Jesús, la aparición además de Moisés y Elías, eso fue extraordinario, dice lo siguiente acerca de la importancia de la palabra. Y leemos en Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos con una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro nos dice que podemos estar mucho más confiados en el testimonio de Dios, que es la palabra escrita. ¿Cuál es el testimonio de Dios? La Biblia, que es más convincente que todo lo que nosotros podamos experimentar, e inclusive él dijo que lo que él mismo experimentó.
Es realmente maravilloso para nosotros el saber que podemos confiar en la palabra de Dios como una guía segura, y vuelvo a utilizar la palabra inmutable, inmutable que no cambia. Pedro había visto muchas cosas milagrosas de Jesús, pero al referirse a la palabra le daba una importancia radical a que la palabra es la autoridad de Dios. Bien, cuando vemos que hace sabio el sencillo, pues la palabra sencillo, ¿verdad? Una persona sencilla es una persona genuina, una persona sin disfraces. Invoca la idea de que la persona tiene santidad, y que además la persona sencilla que se hace sabio, Dios le da el discernimiento y Dios le da también el poder a través del Espíritu Santo para que pueda saber cuándo actuar, cuándo no actuar, qué decir, cuándo callar. La palabra de Dios toma una persona simple que puede que no haya tenido discernimiento y la convierte en una persona con discernimiento en el Espíritu para combatir la carne, para estar en victoria y no reconociendo en su sencillez, en su humildad, en su sinceridad, que no es por su fuerza, sino por el poder transformación que da el Espíritu Santo. Los mandamientos de Jehová son rectos, y si son rectos, alegran el corazón. Me faltan 5 minutos para terminar, estoy viendo el reloj. Los mandamientos, los preceptos, principios o guías divinas nos conducen a desarrollar el carácter que tenemos que tener, ¿verdad? Que es un carácter conforme a como lo manda Dios en su palabra, que es un carácter igual a Jesús, que debe ser hacia donde nosotros miremos. Dios en su perfección nos dio todos los que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que luchamos en la carne para poder ser aprobados por Él, para ganarnos la misericordia y esa gracia infinita en su amor perfecto. Nosotros tenemos como guía perfecta a Jesús. Se dice que el pecado es una enfermedad que necesita terapia. El pecado no necesita terapia. El pecado necesita arrepentimiento. Lo repito, el pecado en el mundo se ve como una falta que con una terapia se te va y tienes luz verde para continuar. El pecado, amados hermanos, es pecado, y la palabra dice que hay que arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Si no, no hay transformación, si no, no somos hijos, si no, estamos perdiendo nuestra vida y momentos y tiempos valiosos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que habremos de estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, la palabra dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 nos está hablando del Espíritu. Fíjese, el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos siempre que estar en oración para pedirle discernimiento a Dios. Salmo 119, versículo 105 es conocido por todos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, el pueblo y el cuerpo de Dios se dirige exclusivamente por el poder de la palabra escrita, que es el testimonio del Dios vivo a quien le servimos y el fundamento del cristianismo. Me faltan solamente 2, ¿verdad? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjense que estamos hablando de los sentidos carnales, que tenemos que santificarlo para poder desarrollar nuestro espíritu. Tenemos que santificar el oído, el caminar, el ver. Por eso es que los voy llevando, ¿verdad? De una forma que a mí me emociona tanto. La palabra de Dios no es un libro de sugerencias, amados hermanos, sino de mandamientos. Preceptos son leyes, reglas. Para encontrar la iluminación, tenemos que someternos por completo a la palabra.
Los mandatos de Dios son autoritarios. Se han dado para que el hombre se sujete a ellos. En Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dios nos dio, ¿verdad?, la vida y la oportunidad de la existencia porque nosotros somos mayordomos de Dios en la tierra, porque todo lo que ha sido creado es de dominio y potestad de Dios. Los preceptos son puros, libres de imperfección. Se puede traducir, ¿verdad?, que los preceptos de Dios son claros. Y si son claros, alumbran. Y si alumbran, el mouse de esta computadora. Son nuestra antorcha. Nos dan entendimiento donde hay ignorancia. Nos dan orden donde hay confusión. Y nos dan luz que se opone a la oscuridad, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros a veces decimos literalmente: ay, yo no sé, o yo estoy como el día nublado, o yo ni veo, o yo ando como en oscuridad. Jesús reprenda, ore, porque Dios se opone a la oscuridad. Dios siempre es luz, y aún en la oscuridad, los hijos, Él nos faculta para que podamos ver lo espiritual y estar con Él en la victoria. El temor de Dios es limpio y permanece para siempre. Estoy terminando, ¿verdad? Notemos que David usa el término temor como sinónimo a la palabra de Dios, a respeto. Limpio habla de que el temor de Dios es limpio, quiere decir que está libre de impureza. La palabra de Jehová son palabras limpias, son palabras purificadas, precisamente porque en la palabra de Dios no hay error. La palabra de Dios es perfecta, inmaculada. Su perfección no admite impureza, ¿verdad? Fíjense en que la constitución humana, la constitución en los gobiernos, a veces tienen errores de palabras, errores conceptuales, errores de frases, y por eso hay enmienda. Una enmienda es para algo que se tiene que corregir. Y vemos, ¿verdad?, en la constitución de nuestros países que los legisladores, el cuerpo, ¿verdad?, de lo que es los congresistas, el cuerpo legislativo de los países, quitan y ponen leyes respondiendo a ideología. Y esas ideologías no necesariamente en el mundo son ideologías que al pueblo cristiano nos conviene, porque son permisivas, responden a intereses, a estructuras de poder. Por eso que la constitución de los cristianos es la Biblia. Primero la Biblia, siempre la Biblia. Luego la constitución de mi país, porque somos ciudadanos y tenemos que responder al país al que pertenecemos. Ojo, respondemos siempre y cuando no atente contra los fundamentos por los cuales nosotros creemos. Eso quiere decir que yo me puedo oponer y no comulgar con ciertos aspectos en la constitución de mi país. Y esa autoridad me la da la palabra de Dios, porque mi identidad primero es ser cristiana, antes de ser puertorriqueña. Fíjense, por eso hay que conocer la palabra, para que ni la constitución de nuestro país nos confunda, porque la constitución está hecha por hombres que responden a intereses de poder, y esos intereses de poder no están alineados a la palabra de Dios y su estatuto, sino al mundo. Y lo que es del mundo se manifiesta en la carne, y la carne se opone al espíritu. Y los hijos de Dios respondemos a una identidad espiritual. Y nada ni nadie nos debe confundir de ese fundamento y esa identidad. Por lo tanto, nosotros, el pueblo cristiano, también nos tenemos que empoderar conociendo nuestra constitución. Mi constitución es la Biblia. Y luego la constitución del país al que pertenezco, porque vivo y resido aquí, es mi identidad, además, no solamente política, sino cultural. Pero eso no quiere decir que yo me voy a someter a la constitución. Yo obedezco la ley, pero no necesariamente comulgo con ella, porque también la ley me permite a mí una libertad de expresión.
una libertad de culto, una libertad de religión. Fíjense que la misma Constitución, porque Dios es Dios y es soberano, y sobre Él no hay constitución ni hay gobierno, amados hermanos. Dios es Dios y Él es el que quita y pone reyes. Estamos próximos a un mes exacto, menos de un mes, menos de 30 días de elecciones en mi país y en Estados Unidos. Y hay que orar para que nuestro derecho constitucional de votar, que es un derecho en la democracia poderoso, y le damos gracias a Dios por esa libertad y ese derecho, pero hay que usarlo sabiamente. Voy terminando. El último es: los juicios de Dios son verdad, todos justos. La Biblia es la regla de Dios para juzgar al hombre y para descubrir su destino. La Biblia es la regla de Dios para juzgar al hombre y para descubrir su destino. Fuera de la palabra de Dios, el hombre vaga en un caminar ignorante. No puede descubrir el origen y el propósito de la vida, de la muerte, de su destino, de la moralidad del cielo, del infierno, del amor y la esperanza. La revelación de Dios no necesita la ayuda del hombre. Se debe predicar tal como Dios nos la da, porque es perfecta y justa. Hoy muchos pretenden dar revelaciones que supuestamente Dios le ha dado, y la Biblia ya está completa, ya ha sido revelada. Lo que debemos hacer es oírla, estudiarla, predicarla tal y como está escrita. Notemos que la actitud de David hacia la palabra que nos ha declarado dice en Salmos 19, 10 al 11. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es decir, que más que cualquier tentación que el mundo nos pueda dar, en la falsedad de aumentar o nutrir nuestro ego, es en la palabra de Dios que tenemos verdadera victoria, la identidad como hijos de Dios. Valemos más que el oro, valemos más que los tesoros terrenales, que todos pasarán, todos acabarán, y nosotros tenemos que ir apoderándonos de esa identidad en humildad, sinceridad, porque eso es lo que a Dios le agrada y lo que Él aprueba, para poder ser merecedores de sus inmerecidas, pero perfectas misericordias para nuestra vida. Continuaremos con la tercera parte de este devocional el próximo lunes.